Primero tenemos que definir cuál es la edad del hijo. No es lo mismo la función paterna de un hijo pequeño, a cierta edad, donde hay una responsabilidad del padre de guiar a su hijo, de enseñarle, de educarlo, a una edad donde el padre ya no puede educar a su hijo. Y donde ahí la relación es diferente. Esther, ¿podemos hablar de una ecuación, si cabe el término, entre padre bueno y buen padre? Y de hecho, ¿qué características tendría cada uno de ese tipo de padre? Entiendo que sí, en el lenguaje popular uno habla de padres buenos y hay una serie de preconceptos, ¿no?, en relación a qué es ser buen padre, y muy diferentes en función de las características y de la historia que porte cada uno de sus padres. Algún padre creerá que ser bueno es ceder a los deseos de sus hijos, dar materialmente aquello que ellos desean o que ellos necesitaban o que entienden que sus hijos necesitan o desean. Otros creerán que ser buen padre es impartir una ley, y ahí aparecería, bueno, el cómo, si la letra con sangre entra o es desde el ejemplo. Es tan compleja y es tan diverso el espectro en relación a las historias personales que portamos los seres humanos cuando devenimos padres, que es imposible hacer una definición o una caracterización. La responsabilidad del padre lo vemos en el judaísmo, que es hasta cierta edad, porque en la bar mitzvah hay una bendición que se dice, bueno, que Dios me liberó de la pena pendiente por la conducta de este hijo. ¿Qué quiere decir? Como que hay una edad donde la responsabilidad del padre se va corriendo a un costado a medida que avanza la responsabilidad del hijo. Porque el hijo es dueño y es responsable de las decisiones que toma. Pues el tema está en que en la edad donde se puede influir y formar, es ahí donde el padre tiene la responsabilidad de preparar al hijo para que cuando su hijo sea independiente pueda y sepa tomar las decisiones correctas. Pues la relación del padre hacia el hijo es una relación que tiene que ver con educar al hijo. Eso está hablando del punto de vista de mitzvah, de mandato. Pero después hay una relación que es tan profunda que la Torá no tiene que ordenar a un padre que ame a su hijo. El padre que no ama a su hijo evidentemente tiene un problema serio. Asumimos funciones cuando devenimos padres, o inclusive no teniendo hijos, cuando maternizamos y paternizamos, asumimos funciones. Las funciones maternas y paternas tienen que ver, en principio, con dotar de amor, de identidad a este niño que llega al mundo, tocar, nombrar, abrazar, nutrir en el sentido físico y en el sentido amoroso. Esto está más del lado de lo que Pierre Olanier decía, la función materna. Y la función paterna tiene que ver con introducir algo en relación al campo social. Desde la perspectiva del judaísmo, el amor del padre al hijo es un amor incondicional. Hasta tal punto que lo encontramos aplicado a Dios, que dice el texto del profeta, mis hijos rebeldes. Dice sobre eso el Talmud, sean como sean, son mis hijos. O sea, sean buenos, sean rebeldes, son mis hijos. No los puedo cambiar por otros. El vínculo padre-hijo es un vínculo incambiable, es un vínculo no negociable. No es que el padre va a querer a su hijo si su hijo se porta bien. No, no, no. El padre ama a su hijo, sea el hijo como sea. Y si el hijo se porta mal, el sufrimiento del padre va a ser más profundo a partir de ese amor. El padre no domina a su hijo en ninguna edad. El padre ama a su hijo, el padre es responsable por el bienestar de su hijo
Y como parte de esa responsabilidad está en encaminarlo por el camino del bien. En función de lo que nos decís, tendríamos, de acuerdo a la historia de cada uno, todos oscilaríamos entre uno y otro casi permanentemente. Es lo que tenemos que hacer, mostrar el mundo sin dejar de amar, pero de algún modo cada vez estoy más convencida que no son las palabras, sino son los actos, los gestos, el ejemplo, lo que termina finalmente educando a un niño, a un joven. No es haz lo que yo digo, sino haz lo que yo hago. Quiero volver para cerrar algo que usted decía antes, el vínculo de padre, hijo, Dios, pueblo de Israel. ¿Cómo se refleja a lo largo de la historia y en la actualidad? Pienso que es el mejor ejemplo de padre e hijo. Nosotros hacemos lío, nos portamos mal, él igual nos termina igual recogiendo siempre y nos termina cuidando siempre. Y al revés, a veces nosotros le recibimos algunas palizas de Dios, igual lo seguimos. Eso es padre e hijo, es un vínculo que no se puede quebrar. Y un padre que por educar a su hijo en el buen camino es duro e inflexible y castiga a su hijo de 17 años es la edad, el padre es responsable de los pecados que va a hacer su hijo, cometer su hijo. ¿Por qué? Porque a un chico de 17 años no ese es el camino de agarrarlo. ¿Qué es lo que vemos? Que por más de que hay una autoridad y una responsabilidad del padre sobre su hijo, cuando está mal utilizada la responsabilidad y la autoridad del padre, y esa mala utilización genera que su hijo se desvíe del camino, el padre es parte de la responsabilidad de que su hijo se desvíe del camino. Que eso también es un tema muy importante. Estoy hablando especialmente de gente de la generación anterior. Que hay veces que padres quieren imponer su autoridad de manera equivocada. Y si la impondrían de manera correcta, el hijo la aceptaría, la respetaría. Es una responsabilidad enorme recibir niños, acompañarlos, hacer de ellos hombres y mujeres de bien que a la vez puedan reproducir e innovar nuevos modos y mejores modos de vincularse y de criar a las futuras generaciones. Me parece que todavía los adultos no somos del todo conscientes de la responsabilidad que tenemos cuando educamos y cuando criamos y cuando hablamos y cuando nos movemos y cuando decimos y lo que decimos estando con nuestros hijos, con nuestros alumnos y con los niños que circulan por la vida y que nos están mirando.